Es uno de los puntos de resistencia más emblemáticos en cuanto al paro nacional se refiere, porque fueron de esos puntos que nos enseñaron a nosotros a resistir, a saber qué es el aguante de verdad. Acá podemos ver esta frase que dice resistencia, está en braille, pero está hecha con las cápsulas de los disparos de gas lacrimógeno. Siempre fui deportista, siempre fui estampador, profesor de gimnasia. Y de la noche a la mañana, saliendo de trabajar, del paro nacional que iba, me pegaban un tiro de fusil. Ojos quemados, ojos vedados, ojos callados, ojos mutilados, ojos partidos, ojos hendidos, ojos caídos, ojos suprimidos, ojos arrancados. Pues somos un movimiento de víctimas que perdimos ojos en el contexto de una protesta y pues somos como un movimiento y nos hacemos llamar como el movimiento de resistencia contra las agresiones oculares del SMAT Mocao. Mocao para mí es una expresión de dignidad, es una expresión pues también de transformación y bueno, el proceso de crecimiento de Mocao yo lo veo desde el año 2017 con unos primeros encuentros de víctimas. Nosotros somos víctimas oculares, pero afortunadamente estamos vivos. Hay muchas personas que murieron a causa de estas mismas armas no letales, ¿no? Mocao es un espacio que se ha constituido como muy importante también para brindar un soporte emocional a las personas que están atravesando de manera reciente por una lesión ocular, porque son situaciones que siguen ocurriendo. Si bien el pico estuvo en el paro nacional del 2021, aún en el 2023 han ocurrido casos de lesiones oculares. Escuchar todos los días después del 28 de abril dos víctimas oculares, al otro día 3 víctimas oculares en Bogotá, al otro día viendo un video de una persona que perdió un ojo en Cali, al otro día otra persona que perdió un ojo en Medellín, al otro día una persona perdió un ojo en el Cauca, en Popayán, en Pasto. Entonces era como que, o sea, recibir tanto dolor, ¿sí?, externo, era como decir no, marico, o sea, no podemos, o sea, como decir vengan, organicémonos, no, era decir solamente miren, hay un movimiento de esto, lleguen. Eso fue el día 29 de abril. Me dispara un agente del SMAT en la ciudad de Cali, en el lugar Paso del Comercio, donde, pues, lo reitero, me dispara con un arma el cual lanza proyectiles de gases lacrimógenos. Entonces una lata de estas golpea mi lado izquierdo del rostro, provocándome así la pérdida del globo ocular y unas fracturas. Fui lesionado por el SMAT. El SMAT es un cuerpo militar del Estado, ellos son policías, en el 28 de julio del 2021. Me disparan en la localidad de Usme. Hay un sector muy emblemático que se llama el Puente de la Dignidad. Lo que estamos haciendo desde las diversas ciudades es demostrar de que nosotros las víctimas somos pacíficos. Por eso está la manifestación con el arte, con la educación, con la cultura y con demás elementos que podemos encontrar en nuestras comunidades. El cuerpo es algo pues, muy hermoso y también muy simbólico, ¿cierto? El cuerpo bien sabemos que es una máquina también social, porque con ella nos relacionamos con los demás. Dibujé un libro como elemento de la educación, porque a mí los temas de educación y de pedagogía me gustan mucho, me apasionan, y este es un camino que podemos elegir, ¿cierto? Tomar los seres humanos para transformar la sociedad. La peana del deporte que hacemos, que es cheerleading, se llama peana. Entonces, pues, gracias a ellos me pude recuperar rápido y me siento capacitado de poder volver a repetir mi deporte favorito, que gracias a ellos pude conocer y ser un excelente deportista. En la manito derecha hay un lápiz porque pues, representa como la creatividad. Pues desde pequeño siempre he sido muy como enfocado a la parte creativa.
Dentro de Mocao hay muchos roles, cada uno construye desde lo que sabe hacer, cada uno aporta desde lo que sabe hacer, y es por eso que Mocao es muy diverso. Nos encontramos en una actividad muy dinámica y muy artística. Es un estampatón. Esto tiene el propósito de visibilizar nuestro movimiento. Nosotros lo hacemos de manera artística, de manera pacífica, pidiéndole a los demás compañeros que también se nos unan, se encuentren en este espacio, porque es un espacio muy democrático, muy participativo y además de eso muy divertido. Fue en la localidad de Suba el 4 de junio del 2021. Me recuperó más o menos en 4 o 5 meses. Bueno, recuperar, aliviar un poco, por decirlo así, ¿no? O sea, como mejorarse un poco, porque pues uno no hay recuperación todavía total de cierta manera, ¿no? Totalmente lo afecta a uno en todo, en lo psicológico, en la salud. Yo siempre he hablado espacialmente, lo que en tu entorno ya no tienes tu entorno completo. Entonces para lograr percibir tu entorno tienes que generar un poco más de tiempo. Los 360 grados yo los recorría simplemente con abrir mis ojos. Ahora los tengo que recorrer por unos segundos y son segundos de mi vida que también estoy perdiendo. Los impactos psicosociales son bastantes. Nosotros desde las organizaciones los hemos clasificado en 3 grandes generales. Están los impactos psicosociales físicos, los impactos psicológicos y los impactos sociales. Dentro de los impactos físicos pues está justamente el impacto, las consecuencias físicas que genera cualquier impacto dentro del ojo. Tenía 18 años cuando ocurrió la agresión ocular que recibí. Fue un disparo con una pipeta de gas lacrimógeno por un oficial del SMAT. A menos de 5 metros. Yo me encontraba estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional. Estudiaba una licenciatura en filosofía. Ya han pasado 7 años de eso y digamos que atravesé muchas cosas, adicciones, depresión, un trastorno de estrés postraumático. Quedé discapacitado múltiple. No tengo ojo, olfato, gusto, oído, y fuera de eso, tengo la mandíbula la tengo torcida, los labios no me sirven normalmente, entonces mi vida cambió, como te decía más o menos a ti más ahora desde temprano. Es como uno vuelva a ser culicagado y empieza de poco a poco a empezar a crecer, porque todo se lo cambian a uno desde chiquitico, y así mismo pasó ahora como grande. Me cambiaron los pensamientos, me cambiaron la vida, me cambiaron las ganas que tenía. No digo de vivir, no, porque pues nunca se me olvidó que pues, si Diosito nos puso para algo otra vez aquí, es porque tenemos grandes cosas. Dentro de los impactos cognitivos está, por ejemplo, la alteración al sueño. Es muy común que las personas con lesiones oculares, usualmente en los meses más cercanos a la lesión, tengan insomnio o hipersomnia o pesadillas con relación al impacto. Yo tenía pesadillas, recuerdo, a veces tenía sueños en los que estaba en ese lugar y me daban y recibía el disparo, o sea, eran pesadillas, los sueños concretos en los que a veces yo iba caminando y me volteaba y recibía el disparo y me despertaba. De alguna manera me afectó mi vida porque, digamos, yo era un estudiante que trabajaba, me respondía por mí mismo, y después de estos sucesos, pues, de alguna manera he recibido como un estigma social porque, pues, de alguna manera la experiencia que yo he tenido como asalariado es ser vendedor, y pues, de alguna manera, al ser vendedor, tu aspecto físico importa mucho. Entonces, pues me vi de alguna manera rechazado, pues ya que yo pasaba los filtros de actitud comercial, de habilidad, pero una vez entraba a exámenes médicos no me volvían a llamar. Entonces, pues perdí mi trabajo. Si no tengo trabajo, pues no puedo sostenerme. Si no puedo sostenerme, no podía estudiar. Entonces, de alguna manera, eso afectó mi vida y la cambió radicalmente. Por ejemplo, otro de los impactos en esa garantía de derechos es el acceso a la educación. Varios de ellos tuvieron que retirarse de la universidad, de sus estudios, y no han podido volver a ingresar por también los impactos económicos que se han generado, y es
los gastos médicos generan una gran carga económica y eso impide poder acceder a otros servicios o a otros derechos como lo es la educación. Y en el trabajo también hay otros obstáculos que realmente se generan en temas de discriminación y de exclusión por la discapacidad que se puede llegar a generar por las lesiones oculares. Conocer personas que pues tienen mi misma lesión, que sufrieron o pasaron por lo mismo que pasé yo, es bastante confortante, ¿no? No estoy solo. Las personas con las que nos hemos rodeado, de las que nos hemos rodeado, nos han rodeado, han sido personas muy constructivas y en este caso Mocao ha sido un fuerte para nosotros, ¿no? Cada historia es distinta, cada familia es distinta, cada situación es distinta, cada cicatriz, así sea en el ojo, es distinta. Entonces eso pues nos vincula de muchas maneras. Mi experiencia personal, que fue el 16 de diciembre de 2019 en la Universidad Nacional de Colombia, pues recibí una agresión, un estallido de una bomba aturdidora que me laceró el ojo izquierdo, me generó un estallido ocular. Duré 3 días hospitalizado y desde ahí, pues como te decía anteriormente, fue volver a empezar a entender esa nueva realidad, ¿no? Y pues fue impredecible e inesperado para mí, pues al momento de que yo llego a un centro de atención psicosocial, el CAPS, me encuentro con otras personas que les sucedió lo mismo que a mí y en tiempo cercano, en el año 2019, pero en diferentes meses. Me uní con ellos, yo vi que ellos ya estaban participando de manera política, democrática, más que todo en los asuntos aquí en la ciudad de Bogotá, pero ellos lo compartían en los grupos por WhatsApp: muchachos, estamos haciendo esto, aquello. Me comunica un compañero del colectivo, su nombre es Daniel, y él pues me invita a formar parte de este colectivo, de esta juntanza, ¿no? Cuando yo ingresé a Mocao fue porque Cristian me contactó, ya que Camilo, el de las Noticias 1, le pasó mi contacto. Él me hizo una entrevista, entonces ahí fue que yo me di cuenta de Mocao. Y me dijeron: ay, mira, tenemos que hablar contigo de tu ojo. Nosotros tenemos como un grupo, estamos armando un grupo de personas con traumas oculares. Ha aportado en mí, en lo personal, como resiliencia, ¿no? Que me faltaba. Igualmente, después de lo sucedido, pues uno queda muy afectado psicológicamente, emocionalmente. Entonces, al encontrarme con más personas que han sufrido pues como el mismo hecho, entonces como que lo reconforta a uno, ¿no? Se siente uno acogido y se siente uno como más con ganas de seguir esta lucha, pero ya no en las calles, sino de otra manera, ¿no? Otra manera más política, más social. Hemos logrado también crear un impacto a nivel social, político, cultural, en el que pues, nuestras prácticas nos han llevado a tener una representación un poco más grande. Se proyecta como un espacio de exigibilidad de derechos. Entonces se están abriendo caminos para exigirle al Estado medidas de reparación que sean integrales para las víctimas de violencia policial, no solo de lesiones oculares, sino en su conjunto todas las personas que han sufrido la brutalidad policial. Con Mocao como movimiento lo estamos llevando también a un macrocaso que quiero que también llegue a unas instancias internacionales, ¿no? A la Corte Penal Interamericana, que se vea afuera del país lo que un Estado opresor realmente le causó a sus propios compatriotas. Establecemos la posibilidad de que haya no solamente una representación política, sino medios concretos para transformar y promover el desarrollo social de las jóvenes y los jóvenes sobrevivientes de trauma ocular a través de exigencias puntuales dentro del marco jurídico del Estado Social de Derecho, dentro de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, dentro del reconocimiento de la diversidad y la discapacidad, con estos enfoques también étnicos, con enfoque de género, es pensarse una transformación integral. Entonces nuestra lucha no es solamente una lucha por el reconocimiento de una
o 2 personas, sino por el reconocimiento de muchas, que puede significar transformar la manera en la que funciona el Estado, transformar la manera en la que funcionan las instituciones, para que nunca más se pueda justificar una agresión de ese tipo, ni ningún tipo de agresión. Es que no es imposible, o sea, puede que sea difícil, pero no puede ser imposible pensar en una sociedad donde vivamos en paz, donde el amor sea primordial. Eso no puede ser imposible. En marzo 31 y 30 hicimos el primer encuentro nacional de víctimas de trauma ocular, en el que fue partícipe gobierno, medios de comunicación, las víctimas de trauma ocular de todo el territorio colombiano. Cuando nos sentamos así en grupo, ya uno ve las cosas como de otra forma, no como cuando uno de pronto se siente como solo, que uno vive el tipo del diario vivir de uno, que uno a veces se cohíbe de tantas cosas por la afectación que tiene uno, pero uno llega por lo menos a este encuentro y uno se da cuenta que es que nosotros estamos para grandes cosas. Se pudo conocer a un gran grupo, acá no estamos todos, pero nos pudimos conocer en persona. Habían sido pues mucho tiempo de reuniones virtuales, pues por la distancia es difícil, ¿no?, concretar un día, una hora para un viaje. Entonces ese encuentro es de lo que más me llevo, o sea, la comunión que tenemos los integrantes de este grupo. Pues yo también veo que yo me llevo que de pronto no solo a mi hija que ha pasado por lo que ha pasado, sino que más personas. Entonces pues yo me siento, me lleva algo, una felicidad, y para decirle a ella, vea que usted no está sola. Son procesos que a raíz de un trauma o de algo tan trágico como lo es perder un miembro de tu cuerpo, pues se crean organizaciones o se crean procesos que ayudan a reivindicar la memoria, y aparte de eso, pues que se organizan y no dejan que, bueno, me pasó esto y ya me quedo ahí en las sombras o me quedo en la oscuridad. No, antes esto fue como una especie de detonante o de motivación para que este proceso continuara con más fuerza, ¿no? Mocao es una reivindicación de muchas personas, no solamente de las que están ahí, sino de todos aquellos que nunca pudieron denunciar y que callaron, pero que de alguna manera siempre quisieron que esto se supiera. Dentro de esa red de apoyo, tener una red de organizaciones e instituciones que puedan soportar todas las consecuencias. ¿Y a qué me refiero? A, por ejemplo, que puedan llevar los procesos jurídicos de las víctimas, o que puedan brindar una atención psicosocial y psicológica de manera individual y colectiva también hacia la familia. Y además a la organización que, por ejemplo, en el caso de Mocao, ha sido, considero yo, un gran factor protector. Es un factor protector porque finalmente hay una red de personas que han atravesado por cosas similares, que ya pueden tener bastantes años en este proceso y en este camino, pero que pueden acoger un poco a las personas que apenas están sufriendo las consecuencias recientes de una lesión. El amor, el cariño, la empatía de tener compañeros y que han sido víctimas de distintas formas de violencia policial, creo que pues es una de las maneras o herramientas de lucha más grandes que hay. El movimiento popular siempre va a existir en todos los países, y yo creo que los colectivos, si se juntan, si se confrontan al Estado de una manera sistemática, generando presión al Estado para la reparación y no repetición de estos mismos hechos de violencia, creo que es una de las mejores armas y herramientas que se pueden utilizar para construir una agenda que de verdad dignifique a las personas que han sido víctimas de estas violencias. Mi patria, aquí el Estado colombiano, es garante de derechos, y por ende pues yo debo tener un derecho a la salud, y pues es algo que simplemente al solicitarlo acá manejamos EPS, IPS, todo ese tema, simplemente el pedir una cita pues ya me tiene que dar, pero muchas veces se demora, y desde Mocao eso se ha hecho, tramitar esas citas, para que haya atención por parte de los médicos. Se está buscando también que haya cubrimiento de prótesis, se está buscando jurídicamente aclarar qué organismo se puede llevar este caso jurídicamente.
Fui víctima de trauma ocular el 1 de mayo del año 2021. Me encontraba cerca de las 8 de la noche, después de que había salido con varios amigos a acompañar la protesta social. Un agente del SMAT con un fusil lanzagranadas me dispara en mi ojo derecho. Desencadena pues la pérdida del globo ocular, entre otras más de 30 fracturas. En ese entonces recibimos el llamado de urgencias y de oftalmología, quienes habían atendido inicialmente el llamado de los médicos de urgencias para atender a Juan Pablo. Yo conozco al paciente a través de mis residentes, que son las personas que permanecen todo el tiempo en el Hospital de la Samaritana, y a través de ellos recibo toda la información relacionada con la magnitud del trauma, las imágenes diagnósticas que ya se le habían practicado y los potenciales diagnósticos que podía tener el paciente. Ya teniendo toda esta información en mente, lo que hicimos fue planear la intervención para poder hacer la reconstrucción esquelética de acuerdo a las lesiones que había sufrido el paciente en toda el área periorbitaria y ocular del lado derecho. Lo que hacemos nosotros es clasificar el trauma de acuerdo al nivel de energía, entre alta, media o baja energía. Generalmente cuando hay un grado de energía elevado es cuando encontramos fragmentación de los huesos, porque los huesos absorben la energía y para disipar esa energía lo que hacen es fracturarse, es convertirse en unidades más pequeñas. El objetivo de eso es evitar que los impactos pasen hasta la zona más posterior, que es lo más peligroso, la zona más posterior en donde está la visión, en donde está el cráneo y en donde están pues, las estructuras que pueden preservar la vida, como es la región cerebral. Si le digo, fueron más o menos unas 15 fracturas que tuve. Así, obviamente tengo más, pero no me acuerdo presente de ellas. Y me hicieron más o menos unas 10 cirugías. Tanto pues la quita del cráneo, la cosida de acá de platino que me pusieron acá, la arreglar el cachete porque me quedé sin cachete, mirar cómo arreglaban el ojo. Aproximadamente me han realizado más de 11 intervenciones quirúrgicas. En estas 11 intervenciones quirúrgicas pues han sido una magnitud del daño demasiado grande, porque pues tuve una ruptura de la pared frontal, órbita, septorrinoplastia, la verdad, infinidad de cirugías que se han hecho posteriormente del trauma. La intervención que hicimos fue una amplia exposición de las zonas fracturadas. El diagnóstico que teníamos era una fractura que comprometía toda la región órbito-cigomática del lado derecho. Este es el hueso del pómulo, que es el hueso cigomático. El hueso maxilar es este. Estos son los huesos lacrimales. Este es el hueso frontal. Y en cada uno de estos huesos había diferentes tipos de fracturas. Fue una fractura que comprometió en 360 grados la superficie orbitaria y en 270 grados la cavidad orbitaria. Tuve pérdida del vítreo, tuve pérdida del cristalino, tuve una fractura en el iris, entonces mi ojo se ve como con pedacitos cafés, pero negro por el golpe. Y existía el riesgo muy grande de que yo o perdiera ese ojo o se me infectara el otro ojo y perdiera la visión por completo. Pero sí, yo me acuerdo cada segundo en el hospital, cada chuzón, cada cortada, cada espera, cada vuelta y cada lágrima derramada por mis familiares. Los impactos no solo se evidencian en la persona que sufre de manera directa la agresión, sino también en su entorno social. Su entorno social referido a su familia, quien asume usualmente los cuidados principales de la persona durante ese periodo de recuperación. Pueden asumir los gastos económicos, pueden asumir el acompañamiento a las operaciones, a los exámenes, a los controles. También en sus círculos sociales, justamente parte de la intención de esa violencia policial es justamente disminuir el sujeto político, y no solo hacia la persona que es violentada directamente, sino también a su círculo social. Moca hoy tiene un nivel de relevancia y es una autoridad para hablar de violencia policial, pero no solamente de violencia policial para denunciar lo que ocurrió, sino también es una apuesta para que las personas transformen las cosas. O sea, hoy Mocao no solamente es el que dice, miren, esto fue lo que me pasó, sino para acabarlo
se debe hacer esto, reparar las víctimas, se deben cambiar las armas, se debe condenar a quienes promovieron ese tipo de acciones. Entonces Mocao es un actor fundamental de la sociedad colombiana y debe continuar. Hemos construido también el primer libro que documenta y denuncia todas las lesiones oculares, donde tiene un enfoque no solo de las víctimas, sino también un documento que denuncia este ataque sistemático, ya que no solo es en el territorio colombiano, sino es a nivel internacional. Estas situaciones de víctimas de trauma ocular o estos intentos de homicidio o actos de tortura sistemática se han presentado en varios países del planeta. A lo que le estamos apostando son cosas grandes, o sea, a cambios que realmente, pues pienso personalmente que tengan un significado grande y que se refleje de cierta manera hacia toda la población, sí. Creo que es un grupo que puede hacer mucho, muchísimo, no solamente en términos como lo jurídico, lo político, sino en realmente lograr condiciones de vida digna para un grupo de personas que ha sido victimizada de muchas maneras. No quiero que otras personas se sientan como yo me sentí, y si lo llegaron a sentir, pues quiero darles una acogida que pueda levantarles ese ánimo como a mí me lo levantaron los compañeros de Mocao, y pienso que eso es una labor muy bonita. La participación que yo tengo con Mocao ha sido más de las redes sociales, porque estamos buscando visibilizarnos, ¿cierto? También he estado buscando otras víctimas de abuso policial que han sufrido una pérdida de un ojo para que se vincule. Pues mi parte colaborativa en Mocao es más que todo pues desde el arte, ¿no? Desde la expresión artística, que para mí es algo vital, algo que pues refleja quiénes somos nosotros, la verdadera forma de nosotros o la verdadera forma de expresarnos. Creo que se demuestra a través del arte. He tenido la oportunidad de poder aportarle a Mocao mi conocimiento pues en el área de lo textil, de crear las camisetas, de poder estampar los logos en las camisetas y que mis compañeros las utilicen, y algo representativo, ¿no? Yo a Mocao traigo alegría, los hago reír mucho. Como soy paisa, yo tengo como no sé si es por el acento o por todo, y cuando hablo ya es como la forma de ser mía. Entonces digamos que yo traigo alegría, les traigo alegría al grupo y ellos obviamente a mí, porque lo que yo doy es porque también lo recibo. Mocao he recibido bastante apoyo realmente, apoyo más que todo emocional. También de cierta manera por medio de Mocao han gestionado apoyo y atención psicosocial también por medio de diferentes colectivos, organizaciones. Pues a mí me ha atendido más que todo, me han atendido en el CAPS. Mocao me ha aportado a mí esa confianza, esa solidaridad, ese apoyo, pues ya que pues somos integrantes que nos ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces es reconfortante, aunque pues no está tan bien, ¿no? Pues no debería de haber personas, ¿no? Pues por esta causa, pero pues las hay, y esto lo hace pues mal que bien, lo hace ser muy cómodo y reconfortante para seguir el proceso. No, pues yo me siento también bien porque la tratados, pues ella ha salido mucho de esa depresión que ella mantiene. Pues yo veo que con la compañía de los muchachos, ella ha cambiado mucho. Ha cambiado, entonces, como dice el cuento, si ella está bien, pues yo también. Es un grupo que tiene muy buenas ideologías y gracias a ellos están logrando cosas muy buenas. Primero que todo, este gran encuentro que tuvimos estos 2 días es algo genial. Llegar acá a Bogotá y estar con ellos, compartir con ellos, escuchar tantas historias, revivir tantos momentos, eso es un refortalecimiento inmenso. Y también acordarme que no estoy solo, que a pesar pues, de la distancia y todo, acá estamos y hay que vernos como una familia. Es la primera vez que, nunca me había sentido así, llegar como a un grupo y sentirme no sentirme excluida, más bien me siento como de ahí. Saber que estamos siendo escuchados, porque por más que nos han querido callar, estamos logrando que nos puedan escuchar.
que el movimiento es algo, o sea, que va más allá de una familia, no es una organización con el simple hecho de querernos visibilizar, sino es una organización que quiere dejar memoria, ¿no? Mocao es una expresión de resistencia, no solamente de víctimas, sino de una parte de jóvenes, de adultos también, que se rebelan contra el autoritarismo y que se niegan a aceptar una realidad en que las personas para protestar tengan que perder sus ojos. No solamente en Colombia, sino en el mundo entero hay muchas personas que estamos luchando por un mundo diferente, por un mundo donde se respeten los derechos humanos, por un mundo más justo, por un mundo donde las violencias puedan ser subsanadas y las causas de esas violencias puedan ser transformadas para vivir mejor. Entonces, no se rindan, no nos rindamos, vamos a transformar las cosas, o sea, no hay que sentir, por más que a veces sea difícil, que el mundo va a caer en manos de la violencia, de la corrupción, de la falta de oportunidades. No, va a haber oportunidades, va a haber justicia, va a haber un mundo nuevo que está que el mundo nuevo empieza en nuestros corazones. Sabemos que hay más víctimas oculares en todo el territorio colombiano y quiero hacerles esta invitación a que se puedan comunicar con nosotros, a que nos busquen por nuestras redes sociales, a que se unan a esta fuerte lucha, porque esto va a crear una resiliencia para las vidas individuales y para el colectivo. La idea es que cada uno desde su quehacer aporte y crezca, ¿sí? Crezca este movimiento y que nos reconozcan como seres humanos. Pues me hacen entender que esto es un renacimiento, esto es un renacer de la vida, esto es un volver a entender la vida, es un volver a darle sentido a la vida que llevas presente todos los días y que pues hoy pues se ha dejado un mensaje muy importante desde el tema de transformar esas realidades. A veces hay que tratar de construir sobre lo que está desconstruido, sobre lo que está en ruinas, sobre lo que no, pues sobre lo que sí está en catástrofe, ¿no? ¿Qué pasa con mi pueblo? ¿Qué pasa con mi país? Siempre aterrorizados por la misma directriz que enceguece al pueblo luchador, encadenando el espíritu de un hábil vencedor, que en los tiempos de antaño no lo regió un monopolio absoluto bicompuesto por ratas y odio, aprovechándose de un pueblo frágil, haciendo que sus mentes se sumerjan fácil. Ay vaya, pero qué visaje, el de un estado puto pintado de camuflaje, haciéndose valer a punta de peajes y matando juventudes, eso sí me da coraje. Guerrilleros junto a paramilitares oprimiendo a mi pueblo con vanas realidades. Dicen que es una guerra que no tiene fin, pero eso es porque nadie con verdad ha podido construir, nos quieren es oprimir.